Atentos porque ayer el barco que cubre la ruta entre La Graciosa y Lanzarote sufrió, bueno, pues un pequeño percance, estaba en apuros. Los dos motores fallaron y el barco estuvo a punto de encallar en unas colleras. Se vivieron desde luego momentos de tensión hasta que el barco fue remolcado por otro. Allí precisamente estaba Chano Quintana, de 1.500 kilómetros de costa. Chano, muy buena. Buenos días, desde luego, Pedro. creo que fue un viaje movidito. Movidito a las 4 de la tarde, yo estaba en La Graciosa por motivos profesionales y cuando íbamos a entrar justo en el puerto de Órsola, en Lanzarote, con un mar de fondo muy fuerte, se apagan los dos motores, el barco queda a la deriva, empieza a dirigirse hacia la escollera. En el barco habían 150 personas, entre ellos 70 niños entre 6 y 9 años, y se vivieron momentos de tensión. Afortunadamente en ese momento salía otro barco de la empresa Biosfera, el barco que estábamos nosotros de la línea Romero, y tocaron la sirena y pudieron remolcarnos, y esa operación duró alrededor de 2 horas que estuvimos. Y bueno, en momentos de tensión los niños empezaron pues a marear, a vomitar, algunos pues a llorar, y el papel de las maestras del colegio del SEIP de Arrecife de Lanzarote, Adolfo Tomham, maravilloso. Empezaron a cantar, a distender el ambiente, llamando a todos los padres. Claro, había preocupación, y luego también la tripulación de la línea Romero actuaron muy bien, pero fue un buen susto. Hay que verse, también, sí, con tantos niños a bordo, y que bueno, que hay que mantener la calma. Fueron dos barcos que nos tuvieron que rescatar. Primero el de Biosfera se fue, seguimos a la deriva, en medio del río, entre La Graciosa y Lanzarote, y luego vino otro barco a remolcarnos, nos llevó de nuevo a Caleta de Sebo, en la isla de La Graciosa, y luego regresamos a Lanzarote. Bueno, pues anecdótico la verdad, y un mal trago que pasaron. Chano, queremos analizar contigo además otras imágenes, quiero que las vean, y precisamente hablamos del rescate de 2 personas en la playa de Las Canteras. Hace unos días fueron arrastradas por la corriente y necesitaron que los socorristas de Cruz Roja les sacaran del agua. Así es, Wendy. Mira, ahí la barra de la playa de Las Canteras, cuando vacía la marea, mucha gente dice, ¿dónde se va el agua? ¿Se filtra la arena? No, esa masa de agua al vaciar va a otra parte del océano. Ahí va a generar un efecto contrario, donde el agua va mar adentro. Donde la barra está hundida, en la playa de Las Canteras, ahí se va a generar ese efecto de succión, ese río que te va a empujar, y es lo que le ocurrió a estas personas. Y desgraciadamente la corriente de retorno esta es la segunda causa de muerte por ahogamiento en todo el planeta. Desde luego estamos hablando de una amenaza invisible. ¿Podemos llegar a morir por el arrastre de esa corriente? Por supuesto, por supuesto. Nunca olvidaré la historia de María Estela Carelli, una profesora de inglés de Mar del Plata y una artista muy conocido en toda la zona esta de Argentina, y en un día de playa con toda la familia, su hijo Marcos fue arrastrado por una corriente de retorno, ahí le llaman chupón, un chupón, y después de eso ella ha abandonado la docencia, ha abandonado todo, y se dedica ahora a dar charlas por los colegios de toda la zona de Mar del Plata, para que a otro niño, otra niña no le ocurra lo que le sucedió a su hijo. Es importante la información, para eso también estamos nosotros haciendo esta sección aquí en Ponte al Día, esa información de servicio público, así que presten atención porque les vamos a explicar exactamente qué es esa resaca. Vean. Ponga atención a la siguiente escena. Es la corriente de retorno, también llamada ola de resaca, y es uno de los principales peligros para el bañista. Esta corriente te arrastra mar adentro, impidiendo que vuelvas a la orilla, y puede tener hasta 10 veces la fuerza de un nadador olímpico. Me quedo con esa última frase, hasta 10 veces la fuerza de un nadador olímpico. Imposible luchar contra esa corriente. Imposible, desgraciadamente, somos una especie humana, somos terrestres. ¿Dónde nos sentimos seguros? En tierra. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos ocurre? Nos vemos arrastrados mar adentro. Lo primero, por nuestra mente, empieza el corazón a 200, y por nuestra mente, me va a morder un tiburón, voy a aparecer en medio del mar, voy a morir. Y esa desesperación, antes de ahogarnos por tragar agua, nos ahogamos porque entramos en distrés, en pánico. Y ese es el gran error mortal. Por mucho, si intentamos luchar contra la corriente, vamos a nadar, a gastar oxígeno y energía. No la tenemos, es un acontecimiento inesperado y nos vamos a ir al fondo. Si nos vemos en una corriente de retorno, nos tenemos que dejar arrastrar mar adentro. Esa corriente no va a medir más de 50 metros, y cuando observemos que ya no nos empuja mar adentro, lo vamos a ver perfectamente. Nadamos a la izquierda o a la derecha, nos salimos, y ya la propia corriente normal nos va a llegar y a llevar a la orilla indemnes. Bueno, pues así de sencillo. Sí, así se salva una vida.
No. Bueno, pues para tenerlo aún más claro, desde luego toda información es necesaria. Vamos a ver esa corriente de retorno a vista de pájaro para que nos puedas explicar precisamente cómo funciona. Efectivamente, mira, aquí lo vemos. A nivel del mar no lo observamos, pero esto con un dron, ¿ven? La orilla es la parte de abajo, en la base de la pantalla de todos los telespectadores, y vemos cómo nos arrastra mar adentro. Esas dos masas de agua, ¿qué ocurre? Estamos ahí nadando de mar adentro para querer llegar a la orilla y no vamos a avanzar, estamos siendo arrastrados por esta corriente de retorno. Si vamos a una playa, ¿podemos identificar en qué punto de la playa está esa corriente de retorno? Sí, justo donde no vemos prácticamente olas, donde nos rompe la espumita y vemos, qué curioso, y el primer baño, ay, me voy a meter por aquí que no hay olas, y ese frío que nos da, ¿de acuerdo? Donde no hay olas y está prácticamente la lámina de agua llana, lisa, ahí se está provocando y produciendo la corriente de retorno, que a la vez también puede ser muy beneficiosa, sobre todo para los surferos y los bugueros. Ellos llegan a la orilla, han surfeado una ola y para volver mar adentro se suben en la corriente de retorno con un elemento de flotación y prácticamente sin bracear les lleva mar adentro con un mínimo esfuerzo. Lo cierto es que después de escucharte, Chano, la información es poder y toda esta información sin duda puede salvar muchas vidas. Hace unos días te encontrabas con un bañista que casi sufre un ahogamiento precisamente por ser arrastrado por esta corriente. Vamos a escuchar lo que te contaba al salir del mar. Estaba en la playa de la Pirata y casi morir por la corriente, ¿no? Sí, el río allí, pero yo no sabía el río porque la primera vez yo vengo aquí y casi morir. Pero gracias a Dios me salvarme allí, me quedó la roca. Pues Mohamed, así te lo contaba, Chano. Mohamed, esto es al lado de mi casa y efectivamente el río. Él no hablaba de corriente de retorno, el río se metió, lo llevó mar adentro. La playa del Pirata es una playa que está en el sur, es San Bartolomé de Tirajana, y es una playa peligrosa. Iba con su mujer y su niñita pequeñita, su mujer es marroquí, no sabe hablar español, y él evidentemente agitó los brazos, se dejó llevar, pero la corriente lo empujó contra las rocas. En los planos cortos vemos que está absolutamente lleno de raspones, las rodillas, las piernas, y con un shock absoluto Mohamed, que ha vuelto a nacer al meterse en una corriente de retorno. Ya le expliqué cómo actúa y él dice que además no es muy buen nadador y él ya dice que jamás va a meterse otra vez en una situación como ella. Claro que al final hay que verse. Bueno, nosotros nos quedamos sobre todo con esa información, Chano, y ese consejo que les damos a todas las personas que vayan en verano a la playa, que tengan muchísimo cuidado, que no luchar contra esa corriente, sino dejarse llevar, ¿no? Dejarse llevar. Mira, el 80% de la gente que muere ahogada en el mundo muere a menos de 40 metros de la orilla. Pensamos que la gente muere en alta mar, a menos de 40 metros de la orilla. Llevar un elemento siempre de flotación. Y si te ves en esa corriente de retorno, agita los brazos para que alguien en la orilla vea que estás en peligro y puedan acudir de forma inmediata, como ocurrió a Mohamed. Fue una moto acuática de Cruz Roja, se activó un helicóptero también y pudo salvar la vida. Hoy Mohamed ha vuelto a nacer. Por favor, que no se metan en situaciones de riesgo porque se están jugando la vida de una forma gratuita. Sin duda, información de servicio público, gracias al conocimiento de Chano Quintana, gracias como siempre, 1500 kilómetros de costa. Gracias. Muchísimas gracias. Mañana empieza el verano y atención, se acaba de activar una prealerta en las costas canarias por fenómenos costeros. Por favor, muchísimo cuidado. La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Mucha precaución. Gracias, Chano. Gracias, como siempre. Gracias.